Pilas pues que esto se está poniendo cada vez mejor, el agarrón entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia. En esta ocasión también entra al baile, a este rifirrafe, la esposa de Claudia López, que también es candidata presidencial. Ella es la senadora Angélica Lozano, que aquí está pues también interviniendo en este debate que vamos a ver a continuación desde el Senado de la República por ese tema o por esa propuesta que ha lanzado el candidato presidencial en redes sociales y en medios de comunicación, a invitar de una vez por todas a debatir a los candidatos de extrema derecha, es decir, a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella, a debatir de frente, cara a cara, pero eso sí, bajo unos términos y condiciones que tienen que ver con el respeto, sin injurias y calumnias. Pero claro, a continuación vamos a ver porque Paloma Valencia, como es de costumbre, aparte de salir a defender a la candidata presidencial Claudia López, también salió a defender a Sergio Fajardo, porque Iván Cepeda, al parecer, solamente quiere debatir con Paloma Valencia y con Abelardo, más no con los tibios. Por lo tanto, Paloma Valencia, como es de costumbre, salió pues a tirar injurias y calumnias, mentiras en este debate que vamos a ver a continuación, donde también participó un uribista del Centro Democrático, Carlos Meilsel, y además un senador del Pacto Histórico, León Freddy Muñoz. Es decir, esto es un toma y dame entre réplicas y respuestas. Es lo que vamos a ver a continuación desde el Congreso de la República en el día de hoy, 21 de abril del 2026. Bienvenidos. Gracias, señora presidenta. Yo quiero dejar aquí constancia que los que andan haciendo política en las cárceles son los del Pacto Histórico. El hermano del presidente yendo a buscar apoyo de los criminales de lesa humanidad, de los paramilitares, de los extraditables. Por allá tenían una senadora visitando a quienes pedían en extradición los Estados Unidos. No contento con eso, le recibían la plata allá en Barranquilla a los extraditables. No, el hijo del presidente Gustavo Petro. Y después nos enteramos que el gerente de campaña de Gustavo Petro rompió todos los límites de los topes que impone la ley. Y le recuerdo, senador León Freddy, que la Constitución dice que cuando usted rompe los topes electorales, pierde la investidura. No lo he visto reclamándole al presidente Petro por ese asunto, ni lo he visto pidiendo cárcel para quienes se han venido saqueando Ecopetrol con los amigos. Ahí están las denuncias grandes y poderosas de cómo se han robado la plata de Ecopetrol, dizque para pagar las deudas de campaña. Y no contento con eso, ahora hablan de las cárceles de Medellín y de Antioquia. ¿Cuáles serán los presos? ¿Los presos que ustedes suben a la tarima para que hagan política con ustedes? ¿O los presos a los que les levantan las órdenes de captura para que salgan a apoyarlos? ¿Cuáles son los presos que le estorban, senador León Freddy? ¿Los que han matado o los que han robado? ¿Y qué nos ha dicho usted del director de su partido, fugado y escondido allá en la tiranía de Nicaragua? De eso tampoco lo he oído hablar, senador León Freddy. ¿Qué le va a decir a la gente de Antioquia que por eso no votó por usted y perdió la curul? Porque no lo quieren, porque no trabaja, porque no representa ninguna bandera moral en ese departamento, senador León Freddy. Perdió a pesar de toda la maquinaria y la plata. Perdió porque la gente de Antioquia le dijo que está cansada de sus mentiras. No calumnie más, senador León Freddy, que ni así ganan la campaña. Al único que le ha resultado viable hacer una carrera política hablando mal del presidente Uribe es a Cepeda. Pero como eso tiene tanto límite, por eso le da tan duro salir a los debates políticos, porque no tienen más tema que Uribe, porque no han hecho nada por los colombianos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Senadora Valencia, ya he pedido que usted nombre su compromisario
y nosotros el nuestro para hacer un debate junto al señor abogado de la Espriella. Es propio de la democracia que se fijen los debates, se discutan y se pacten. Tal vez a usted no le gusta ese procedimiento, usted prefiere tal vez dar órdenes como capataz de finca o de hacienda. El ubérrimo. Pero no, sin gritos, le pido el favor sin gritos. Si quiere que debatamos, le pido el favor que sea respetuosamente. Yo a usted me refiero siempre con respeto. No a los gritos, ni diciéndole que usted me amenaza de muerte, como usted lo hace. Entonces, si quiere, pactamos las reglas y nos sentamos a debatir sobre propuestas. Claro, a usted le molesta que hagamos referencia a su jefe y a su prontuario y a todo lo que tiene que ver con su historia larga y la del hermano de él, pero es parte de la realidad nacional, hay que hablar de eso también. Pero le aseguro que vamos a hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, del racismo, de la manera en cómo han sido tratados los pueblos indígenas en el Cauca, de su propuesta famosa de querer dividir el departamento del Cauca segregando a los pueblos indígenas. O también podemos hablar de pensiones, de su aversión a la reforma pensional, o también de su abrupto cambio de posición frente al salario, o también de la manera en cómo ustedes, luego de haber creado un sistema que convirtió la salud de los colombianos en una mercancía, ahora se lavan las manos de esa creación horripilante. O podemos también hablar de cómo han ustedes pisoteado los derechos laborales. De todo eso podemos hablar, pero obviamente con condiciones, pactando reglas, no a los gritos, no a la brava, no a los empellones, como suele hacer usted desde una perspectiva autoritaria. Entonces, cuando ustedes lleguen con su compromisario, nosotros el nuestro y el señor de la Espriella con el suyo, entonces pactamos las reglas y debatimos con toda tranquilidad, sin gritos. Bueno, gracias, señora presidenta. A usted, senador, la senadora Angélica Lozano. Oiga, se va a meter la esposa de Claudia López Gracias, sin mencionarla. Presidenta, y me dirijo al senador Iván Cepeda, si me permite, senador Iván Cepeda, su atención, y senadora Paloma Valencia. Perdón, pero senador Iván Cepeda y senadora Paloma Valencia, lo que está en juego es la democracia. Ustedes no pueden excluir a los colombianos, quitarles acceso a información. No les dé miedo debatir con gente con experiencia gobernando, con gente sin jefe. Es muy fácil, senador Cepeda, que usted diga debato solo con los de cierta tendencia ideológica. ¿Y por qué no debatir con la gente que sí tiene agenda social, que sí tiene ejecutorias, que no tiene ninguna tacha, ni moral, ni en materia de defensa? Es excluyente, senador Iván Cepeda, y me preocupa que hoy hasta el abogado de la mafia dijo que no le da miedo debatir en democracia con quien le pongan, y que sea usted, senador Iván Cepeda, quien esté excluyendo del debate y de la deliberación pública y que le quite a los colombianos la posibilidad de escuchar y contrastar propuestas. Es muy fácil ir con la caricatura, yo lo entiendo, es muy fácil debatir con el abogado de la mafia que no tiene trayectoria, contenido, ese sí que es lo que tiene es prontuario, pero le pido, senador Iván Cepeda, usted que ha sido un demócrata, es muy fácil pintar la cancha y subir al ring a candidatos de un opuesto absoluto. Yo le pido que debatan sin miedo a todos los candidatos. Senadora Paloma, no le dé miedo debatir con la exalcaldesa de Bogotá, con el exgobernador de Antioquia. Pero qué fácil escoger el rival más pandito y fácil como el abogado de la mafia, Abelardo. Le pido, senador Iván Cepeda, que haga gala de la democracia que usted ha exhibido durante tantos años
y contrasten propuestas, trayectorias y ejecutorias, porque las respuestas no son solo para el abogado de la mafia, son para los colombianos, y el contraste es parte de la democracia. Le pido que por favor estén a la altura de los colombianos y no que se limiten a escoger los contendores fáciles. Mil gracias. Senadora, seguimos con las réplicas. Aquí no podemos quedar. Senadora Paloma, y se prepara el senador Iván Cepeda. Seguimos con el Muchísimas toma y dame. gracias, señora presidenta. Estoy totalmente de acuerdo con usted, senadora Angélica. De hecho, le mandé una carta a la exalcaldesa Claudia López y al abogado Abelardo de la Espriella y al senador Roy Barreras y también al exgobernador Sergio Fajardo, invitándolos a un debate. Si el senador Cepeda no lo acepta, yo cito un debate de control político aquí para que vengan y hablen. Y si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga. Pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la presidencia. Ni más faltaba, porque el debate tiene que ser democrático. Ya está publicada, antes le pido su voto para que aprobemos este debate de control político y venga el ministro del Interior, que es el encargado de las garantías electorales, y nos cuente, porque es que están dejando amenazar a los ciudadanos para obligarlos a votar por Cepeda en el Cauca, en Nariño, en el Pacífico, en el Chocó. ¿Por qué la gente en los barrios pobres de Colombia está recibiendo amenazas para que voten por el senador Cepeda? De eso vamos a hablar. Y hablemos de la unidad de riesgo y de las maletas en efectivo que se sacaron de la plata de los colombianos con necesidades para comprar la aprobación de la reforma pensional. Hablemos de eso y hablemos de cómo se quieren robar el ahorro pensional de los colombianos, de los trabajadores, que es de ellos, y dejarle una deuda impagable a los jóvenes de Colombia, a los niños que van a tener que empeñar su vida para sostener el poco de viejos que vamos a ser nosotros. Y hablemos de la paz total y del aumento del homicidio y el aumento del secuestro, que va en más de 110%. Y hablemos de por qué no hacen nada cuando hay 5 secuestros diarios en la carretera panamericana que conduce de Cali a Popayán. Y hablemos de por qué no hacen nada cuando cada 20 horas están reclutando un niño en Colombia. Y que nos cuenten qué fue lo que pactaron con los grupos ilegales, que los tienen en una zona de distensión de todo el país, y los colombianos encerrados en las casas otra vez con miedo. Que nos cuenten por qué es que están liberando los criminales en las zonas donde son débiles electoralmente. Que le den una explicación al senador Roy Barreras. ¿Será por eso que no lo quieren invitar? Que dice que están soltando los criminales porque les ayudan a conseguir votos, apenas los sacan de las cárceles. Que nos cuenten por qué la fiesta en la cárcel de Itagüí y por qué una senadora del Pacto Histórico se la pasa metida allá, y cuáles son los entendimientos que tienen con el AMPA. Que nos cuenten en qué paró el pacto de la picota. Un minuto, senadora. Y la plata del hijo de Petro, que no avanzan los procesos, tendrá que ver con que la fiscal es muy cercana al gobierno. Que nos cuenten qué va a pasar con el exdirector del Partido Verde, ahora refugiado en una dictadura como Nicaragua, y que nos cuenten qué es lo que va a pasar con Roa después de que se comprobó abiertamente que violó los topes electorales con plata que no sabemos de dónde, pero de pronto si citamos aquí a todo el mundo nos vamos enterando qué va a pasar. Claro, senadora Angélica, lo nuestro es el debate democrático con todos los candidatos que tienen opción de ser presidentes de Colombia. Y no permitimos vetos. Y si el senador Cepeda los pretende vetar, aquí está el debate de control político, con invitación para que todos hablen en este Congreso y el país entero los pueda escuchar. Presidenta, senadora Angélica, tono soberbio no ayuda al debate. Nosotros podemos dialogar sobre los asuntos de la vida política, dialogar. Creo que
con la franja del centro tenemos coincidencias políticas y podemos construir coincidencias políticas. Pero nuestro debate de fondo es con una concepción distinta de nación, que es la que representa la extrema derecha de este país, cuya concepción está clara ante el país. Lo que quiere la senadora Valencia y lo que ha querido el uribismo durante años es un modelo de nación autoritaria, en el cual no es posible hacer procesos de paz. Es delito hablar de paz, es delito construir sistemas de justicia transicional para resolver los derechos de las víctimas. En cambio, es lícito utilizar a la fuerza pública, usar a la fuerza pública, manosear a la fuerza pública para que cometa toda clase de violaciones de derechos humanos y después lavarse las manos, como ha hecho el Centro Democrático con las fuerzas militares, glorificarlos como si fueran héroes de la patria, pero ni siquiera preocuparse por su situación laboral y de ascensos, como sí lo ha hecho nuestro gobierno. Porque, senadora Valencia, ustedes son especialistas en la retórica que intenta agasajar a las fuerzas militares y de policía, pero nunca han hecho un esfuerzo por democratizar y por intentar atender realmente la situación de los soldados y policías de este país. Esa es una verdad que duele, pero es cierta. En cambio, sí los han dejado cuando han sido objeto de búsquedas y de investigaciones judiciales por los falsos positivos que fueron obra del gobierno de Álvaro Uribe y que llevaron a miles de jóvenes a ser desaparecidos, torturados y muertos bajo esos gobiernos. Esa es una realidad que ustedes no pueden borrar de la historia, como no pueden borrar de la historia todas sus políticas contra los trabajadores, contra los jóvenes de este país, contra los pensionados, que han estructurado una situación de miseria y una situación de pobreza como la que hoy tenemos en muchos territorios del país. Así que, senadora Valencia, con el mayor gusto. Un minuto, senador. Pero yo lo que pediría es que usted sustente claramente la acusación de que hay gente que está presionando con las armas para que se vote por mí en los territorios. Esa es una aseveración que es absolutamente temeraria y que usted no puede probar. Usted no puede probar que nosotros tenemos en los territorios de este país a grupos armados obligando a la población a votar por nosotros. Ustedes han hecho una acusación supremamente grave, y es que el pacto histórico ha obtenido votación en territorios por presionar de manera armada a los votantes. Eso no lo han demostrado. Como no han demostrado que exista ningún pacto entre nosotros y los grupos armados. Como no han demostrado que nosotros estemos haciendo una política de paz para obtener votos. Eso todo son afirmaciones absolutamente calumniosas que no tienen ningún sustento. Solamente son calumnias que se sostienen para ganar los votos que no han podido ganar en los territorios convenciendo a la gente. Así que claro, así es posible, con calumnias y mentiras sin lugar a dudas, pero no en un debate serio, senadora Valencia. Seguimos con la réplica del senador León Freddy. Se prepara el senador Carlos Mesa. Vamos a ver, porque a Iván Cepeda también le va a responder a Carlos Mesa. Muchas gracias, presidenta, y en tono menor. Yo sé que a la senadora Paloma Valencia le duele mucho que uno le mencione los amigos con los que ha hecho o con los que está haciendo campaña. Y claro, le duele que le mencionen a Ciro Ramírez, le duele que le mencionen a Óscar Andrés Pérez del municipio de Bello, exalcalde. Ella aquí decía, es que ella no se toma fotos con delincuentes o buscando votos en las cárceles con delincuentes. Pues yo ahí le publiqué las fotos, señora Paloma Valencia, con quien está buscando los votos en el municipio de Bello. Ahí están las fotos muy claras.
Y usted sabe muy bien de quién estoy hablando y quién es Óscar Andrés, condenado por ladrón, por corrupto, por robarse los recursos públicos, condenado a 10 años, que se quedó sin ese alfil porque lo cambiaron de cárcel afortunadamente. Pero claro, aquí también le dolió cuando le mencioné los familiares que ella desconoce, que dice que tiene que ver por allá con un primo abuelo y no sé qué cosas, cuando claramente sabemos que hacían esos familiares, así sean familiares lejanos, los ocupas, los que se quedaron con las tierras de los campesinos y campesinas. Por lo menos de cara, señora Paloma Valencia, yo creo que es bueno que el país sepa entonces usted cómo es que pretende gobernar, porque también le duele que le mencionen entonces al otro condenado, Santiago Uribe. También le duele que le mencionen lo que pasó en este país con los falsos positivos en medio del gobierno de la seguridad democrática. Les duelen las verdades. ¿Qué vamos a hacer? El país tiene una historia y yo sé, señora Paloma Valencia, que a usted le duele todo eso. Y le vuelvo y le digo, se quedó sin otro alfil. El alfil que le estaba manejando la campaña en Bello y buena parte de Antioquia, hoy no va a tener la libertad de hacer lo que le da la gana, porque se tomó la mejor decisión y como corrupto y condenado y ladrón, hoy está en una verdadera cárcel, donde ninguno de su campaña podrá ir a visitarlo de esa manera como lo estaban haciendo. Y sígase tomando las fotos con la señora esposa de Óscar Andrés, que es la que designaron para estar con usted en las fotos y haciéndole la campaña. Usted sí está buscando votos allí, en las cárceles, con delincuentes condenados, con ladrones, como es el señor Óscar Andrés. Toma la Paloma. Vamos a ver si Paloma responde ante estas Tiene el uso de la declaraciones. palabra el senador Carlos Meisel. Sigue, es un uribista del Centro Democrático. Gracias. Carlos Meisel. Gracias, presidente. Senador Cepeda. Senador, párame, hombre, que uno lo escucha cuando usted habla. Senador Cepeda, para nosotros es inaceptable que usted diga que esta visión de país no contempla tener diálogos y procesos de justicia restaurativa con grupos al margen de la ley. Yo quiero recordarle que del 2002 al 2010 se desmovilizaron, gracias a una figura parecida, donde no se ofrecía impunidad total, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, alrededor de 53.000 personas alzadas en armas, con lo cual no le podemos aceptar eso y lo hacemos en un tono menor. Segundo, este país no le puede aceptar, pero calme, pero mire. Pero aquí estos pacifistas exigen calma y son los primeros que se exaltan. Segundo, tampoco este país le puede aceptar que su vocación democrática sea estipular un debate como usted lo quiere. Para ponerlo en términos de fútbol, usted quiere jugar un partido donde controla el árbitro, dice qué jugadores juegan y qué jugadores no juegan, y adicionalmente eso le prohíbe al equipo rival intentar hacerle goles. Ese no es el debate que se merece este país, señor candidato presidencial. Permítale a todos los sectores políticos poder exponer antes de primera vuelta su visión de país. Esto no es una cosa en la que usted puede definir solamente con quién quiere debatir, sino quiénes son los que están inscritos para esta fiesta de la democracia, que algunos vemos así y otros aparentemente no lo miran con ese carácter democrático. Y sin duda, señor candidato presidencial Iván Cepeda, creo que este país se merece varias discusiones. Se merece por qué su proyecto político busca profundizar los retrasos de los medicamentos. Se merece preguntar por qué su proyecto político busca profundizar el desastre de la paz total, que lleva 60.440 homicidios, 39 masacres en lo que va de este año. Y ese tipo de cosas yo creo que también vale la pena preguntárselas al país. Y por último, usted que está tan interesado recientemente en las cosas laborales. Primero, Culmine, senador. una de las grandes conquistas laborales de este país
y a pesar de sus pesares, Uribe fue el creador de la reducción de la jornada laboral. Estaba en 48, va en 44 y al final del proceso de los 6 años va a terminar en 42. Y segundo, quiero decirle de la manera más respetuosa posible y en el tono menor posible, como usted dice que le gusta. Nosotros en ningún momento nos hemos opuesto al salario mínimo, señor candidato. Lo único que aquí hicimos cuando se discutía la reforma laboral fue pedirle a su gobierno que cumpliera con la palabra de tener unos alivios tributarios para los micro, para los pequeñitos. Y Benedetti, su ministro de gobierno, se comprometió a hacerlo y ha pasado un año y nada de eso aquí hemos visto. Y el famoso alivio tributario para los micros se quedó en una promesa más de campaña, como el tren intergaláctico y como muchas cosas de las que este país ha sido testigo. Muchas gracias, presidente. Senador Meiza, ustedes han sido enemigos de la paz. Ustedes hicieron hasta lo imposible para que no se firmara el acuerdo en 2016. Puede ser que ahora a usted le falle la memoria, pero incluso buscaron que ese proceso tan importante para el país fracasara de todas las formas posibles, usando en algunas oportunidades métodos lícitos, en otras jugando sucio. Como por ejemplo, les recuerdo, mintiéndole de una manera descarada a la opinión pública para que votara no en el plebiscito. O tal vez eso usted ya no lo recuerda. Ahora, sí, en su gobierno el expresidente Uribe adelantó un proceso con los paramilitares que buscaba que ellos terminaran aquí en este recinto, sin ni pagar un solo día de cárcel, sin hacer ninguna clase de acto de contrición frente a las víctimas. Y fue gracias a la oposición que hubo aquí que tuvieron que ceder a que hubiera un sistema de justicia. Tal vez eso tampoco lo recuerda usted, pero es la realidad. Fue gracias a las víctimas que nosotros logramos, junto con organizaciones de derechos humanos, congresistas, magistrados, que se pudiera establecer la verdad sobre el paramilitarismo, sobre la parapolítica que a ustedes no les gusta ni siquiera mencionar en este recinto. Entonces, no, buscar la paz sí es legítimo. Sí es legítimo. Si la acusación de ustedes es que yo soy arquitecto de una política de paz, con el mayor gusto acepto esa acusación. Si mi gran delito ha sido en este país luchar por la paz, perfecto. Lo que no soy es un arquitecto de los falsos positivos. Eso sí se lo garantizo. Segundo, nadie está pidiendo condiciones, digamos, absolutamente inequitativas en un debate, que el árbitro sea de nosotros. No, como en democracia. Vamos a buscar una moderación que no sea la que ustedes quieren, que no sea, digamos, de una casa editorial que a ustedes les haga el favor todos los días de denigrar contra este gobierno y de lanzar o amplificar sus calumnias. Y perfecto, hacemos un debate con reglas y con respeto, espero yo, para que el país pueda sopesar, porque sí, el problema es con ustedes, claro que sí. Tenemos una visión totalmente distinta del país y la vamos a discutir. ¿Y sabe dónde está el problema, el meollo de nuestra diferencia? En que ustedes son amigos de profundizar el modelo neoliberal en Colombia, en seguir por la vía de la privatización del Estado, por buscar que no haya políticas y reformas sociales, que se precarice el empleo. No es cierto que el expresidente Uribe sea el padre de la reforma laboral en Colombia. Eso solamente lo creerá usted, me disculpa, y me parece ingenuo tratar de vendérselo al país. Entonces sí tenemos un problema. Ustedes son enemigos de la reforma agraria. Nosotros estamos por la reforma agraria. Nosotros queremos una reforma pensional. Nosotros queremos que el salario mínimo sea salario vital, no ustedes. Y si ustedes quieren disfrazarse ahora de otra cosa y presentarse como sociales, pues lo entendemos. Claro, no es popular seguir defendiendo lo que han defendido. Pero claro, eso es haciendo una gran operación de mimetizarse, de camuflarse de lo que no son. Ustedes son neoliberales, respetable, nosotros estamos por lo social.
Ese es el debate que tenemos y ojalá lo podamos hacer con toda la tranquilidad y los argumentos, no con gritos. Presidente. Bueno, ahí está pues, ahí finaliza este debate que posiblemente continuará para que estén pendientes de este canal. Pero antes de llegar al debate, Iván Cepeda estaba dando estas declaraciones que prácticamente pues fue lo que a Paloma Valencia no le gustó. Vamos a ver qué fue lo que dijo aquí sobre el debate o la propuesta de Iván Cepeda Castro a los otros candidatos de la extrema derecha. Escuchemos acá a continuación. Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso, son con los candidatos de la extrema derecha. Con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones, pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta del país. La mía es la posición de lo social, de seguir por el camino de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales. La otra posición es la posición neoliberal, de seguir en la concentración de la riqueza, de la militarización del país, del incremento de la confrontación y la violencia. Entonces, la ciudadanía tiene el derecho a conocer claramente las propuestas y a confrontarlas en un debate con los dos candidatos de la extrema derecha. O sea que no quieren Está muy claramente establecido con quiénes. O por lo menos no quiere debatir con los tibios, que en este tarjetón presidencial es Sergio Fajardo y Claudia López, entre otros, ¿no? Pero acá Iván Cepeda Castro habla de un tema que es el tema del momento a nivel nacional, después de lo que publicó la revista Raya, que lo vamos a tocar en otro video también en este canal para que estén pendientes. Iván Cepeda ha sacado el siguiente comunicado en el día de hoy, 21 de abril del 2026, sobre esa operación Júpiter. Ese proyecto dice acá: anuncio que solicito a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, que investigue los hechos relacionados con la operación o proyecto Júpiter, revelados el pasado 19 de abril por el equipo investigador de la revista Raya en Señal Colombia. Pediré a la Fiscal General que determine si son hechos constitutivos de delitos y, en caso afirmativo, proceda a judicializar en forma inmediata a las y los presuntos responsables pendientes de este caso. Además, también sobre otra noticia muy reciente que reveló el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Gustavo Petro esto lo estaba denunciando desde España, sobre unas amenazas en contra de Iván Cepeda Castro, donde la CIA de Estados Unidos, esa agencia central de inteligencia de los Estados Unidos, también suministró información de primera mano donde aparece Iván Cepeda Castro en riesgo de perder la vida por un posible atentado en estas giras que está realizando Iván Cepeda Castro en su campaña presidencial. Sobre esto, Iván Cepeda escribió lo siguiente: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirma que sí existe información oficial sobre planes criminales en mi contra y que las autoridades estadounidenses la han recibido. Fin de la discusión. Estos son los temas del momento. Sigan viendo lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Nos veremos en otro video a continuación por este mismo canal. Chao, un abrazo para todos.